Estamos ya en contacto con el doctor Rodrigo Amuy, quien es vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Y hay un montón de temas para hablar con el doctor. Hola, doctor, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia también. Gracias a usted por atendernos. Bueno, el tema de la cirugía plástica en Paraguay es un tema que siempre se habla porque hay una sociedad, ustedes son miembros, usted es vicepresidente de la Sociedad Paraguaya, y a veces uno dice, no, pero ese médico que me operó no está en la sociedad. ¿Hay que estar sí o sí en la sociedad o hay médicos independientes? ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero que nada, la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva agrupa los cirujanos plásticos que están debidamente acreditados. ¿Eso qué significa? Que son los cirujanos que cumplen con los requisitos estipulados para ejercer libremente la profesión y la especialidad en el Paraguay. Sí, A una persona que no cumpla con esos requisitos no puede entrar a la sociedad. Los requisitos que toma en cuenta la sociedad están estandarizados internacionalmente. No son requisitos que nosotros nada más creamos, sino son requisitos que nosotros, entre comillas, copiamos de otras sociedades internacionales, ya que esto se trata de un estándar. Bueno, esta es la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, que engloba profesionales que practican la cirugía plástica, reconstructiva y estética. sí, Entonces, esa es una diferenciación importante. También existe, por ejemplo, la Sociedad Paraguaya de Dermatología, que engloba especialistas en dermatología que también pueden hacer procedimientos mínimamente invasivos de tinte estético, y así sucesivamente. O sea, no somos los únicos los que tenemos, digamos, el monopolio de lo que es la estética hoy en día en Paraguay. sí. Un tiempo, o hay ahora, yo veo que a veces se publica inclusive la gente que hace, no estoy tratando de odontología, mezcla un poco el trabajo del cirujano también. Hubo un conflicto ahí en un momento dado, doctor. Sí, yo no, realmente yo no lo catalogaría como conflicto, pero justamente eso saltó al tapete porque hubo muchas complicaciones. Se empezaron a investigar las complicaciones de dónde venían. Esta investigación la hizo el Ministerio de Salud específicamente, y vio que muchos procedimientos estéticos fuera de lo que es el área de la especialidad odontológica estaban siendo realizados por odontólogos. Sí, Lamentablemente tenemos un muy mal control en nuestro país, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no están muy claras aún en cuanto a lo que es la legislación. Si bien a partir de ahí el Ministerio de Salud nos consta que trató de hacer un tipo de un catálogo de especialidades, más que nada que cada especialidad a qué se tiene que adecuar, cuáles son los tipos de procedimientos que hacen, ¿verdad? Eso es un trabajo que todavía sigue en curso. Pero básicamente, si a mí me preguntas, o sea, si nosotros lo que te puedo hacer una pregunta, si vos cuando tenés una caries vas a consultar con un cirujano plástico. y no, no, por eso justamente preguntaba, porque a veces uno dice, hacemos, eh, dame un nombre que se hace habitualmente en la cara y que familiariza con los dientes. Ellos le ponen un nombre y dicen, ¿cómo una odontóloga va a hacer eso? O te inyectan algo en la cara, cosas así, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Eh, es una tendencia realmente internacional. Ellos la llaman de armonización orofacial. Ahí está. Y, sí, básicamente lo que ellos alegan es que por lo que ellos dan en la facultad y unos cursos de posgrado, ellos están habilitados para realizar procedimientos estéticos que no solamente se centran a nivel de lo que es la boca y los dientes, ¿no? Sino que ellos están habilitados para eso. Y realmente eh, no hay un consenso
aún, entonces no puedo hablar mucho de eso, más que manifestar mi opinión personal, que debería de primar el sentido común. Entonces, es importante, nosotros siempre recalcamos lo que es el triángulo de seguridad cuando tratamos un paciente. El triángulo de seguridad está conformado evidentemente por tres lados. El primer lado tiene que haber un profesional debidamente certificado o acreditado para realizar todo procedimiento estético. En el segundo lado del triángulo tiene que haber un centro habilitado, en este caso por parte del Ministerio de Salud Pública, para la realización de este tipo de procedimientos. Y el último lado del triángulo implica que debe haber un paciente informado. Eso significa que la responsabilidad no es solamente de una de las partes del triángulo. Hoy en día cada paciente debe manejar la información también de los tratamientos a los que va a ser sometido, las alternativas, los riesgos, las potenciales complicaciones y todo lo que atañe a un procedimiento. Desde ese punto de vista, entonces, y debe primar el sentido común, desde el punto de vista, entonces, instamos siempre a los pacientes que quieren someterse a un procedimiento estético, sea quirúrgico o mínimamente invasivo, que también estudien quién es el profesional que le va a hacer y que también tengan idea de lo que es la base conceptual de lo que va a hacer ese procedimiento, así como también los productos que se van a utilizar. Sí. Y desde ese punto de vista, mi mejor consejo y recomendación es que prime también el sentido común. Yo decía hace rato, cuando comenzaba el programa, que es una comparación, pues la única cirugía, gracias a Dios, que tuve yo fue de la piedra. Y cuando me iban a operar, me contó todito el médico por qué tenía que operar de forma urgente, porque se podía cerrar ahí hace 1000 años de eso. Entonces yo me pongo en el lugar de una persona que se hace una cirugía estética. Ustedes los médicos me imagino que le dicen, estos son los efectos posibles, no te conviene esto, te conviene. O sea, es un asesoramiento general previo, así como lo que está diciendo el doctor, de que es un conocimiento general. No es que ella va y dice, yo quiero hacer, ella o él, yo quiero sacarme el hueso de mi nariz y ponerme uno hueso más chiquito, una cosa así, o rasparme. El paciente no es el que da lo que tiene que hacer, sino el médico. Por supuesto, totalmente. Realmente el proceso para llegar a una cirugía es relativamente largo y es riguroso. Sí. Empezamos siempre con lo que es la primera evaluación, donde se conocen todos los datos del paciente, la historia médica del paciente y también algo muy importante, las expectativas del paciente. No siempre estas expectativas son reales, no son realistas específicamente hablando. Desde ese punto de vista es nuestro deber decirle hasta dónde podemos llegar con los resultados al paciente y también manifestarle que ciertas expectativas son imposibles de cumplir. Eso el paciente puede evidentemente asimilar y seguir un tratamiento con cada uno de los profesionales o puede buscar otras opiniones. Ese proceso también, después de esa primera consulta inicial donde se ven todas esas cosas importantes, nosotros evidentemente pedimos todos los estudios clínicos antes de una cirugía correspondientes. Esos estudios clínicos, que son análisis de laboratorio, o sea, sangre, orina, imágenes, también se envían a un médico clínico por lo general que debe evaluar todos los estudios y dar la autorización para la cirugía con las recomendaciones pertinentes a cada caso si es que las hubiera. Y finalmente, entonces también se somete a una evaluación por la parte de anestesia, donde el anestesiólogo vuelve a ver lo mismo. Una vez que todas esas condiciones se cumplen, entonces ahí se marca una cirugía. Obviamente nosotros aplicamos todas las alternativas y el médico jamás puede, digamos, indicar algo que no va a cumplir. Tampoco puede tomar decisiones por cada paciente. Se firma un consentimiento informado en el cual el paciente, digamos que especifica que le puedan explicar todas las potenciales complicaciones, que se le explicó cómo iba a ser el acto operatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso en mano nosotros entramos al quirófano. Eso es justamente lo que les decía acá, decía al comenzar el programa.
entonces en la Argentina hoy hay un miedo generalizado por este producto que se llama polimetilmetacrilato. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, el polimetilmetacrilato es básicamente un plástico, es Ah, una resina, es una sustancia de tipo permanente. Eso significa que el organismo no sintetiza esta sustancia, por eso es sintética, y que tampoco el organismo es capaz, una vez que está dentro del organismo, que el organismo tampoco es capaz de eliminar esta sustancia por sí mismo. Es básicamente un plástico, una resina. Eso se usa, por ejemplo, para implantes dentales o tratamientos odontológicos, con lo que se rellenan las prótesis, según tengo entendido. Y hace más de 20 años atrás apareció esta sustancia y se le empezó a dar un uso de volumizador, es decir, es un inyectable. Cuando hablamos de este tipo de procedimientos nos referimos a procedimientos mínimamente invasivos. No se trata de una cirugía porque es solamente una inyección, es decir, una aplicación de inyección en ciertos lugares, y se lo usa para aumentar el tamaño de un área específica, para volumizar, para dar molde, digamos, al contorno de una zona específica. Tiene supuestamente la gente que pregonaba antes su uso, lo usaba en cara, por ejemplo, en labios, también lo usaba a nivel de los glúteos para aumentar y moldear lo que es la cola, también, por ejemplo, en pantorrillas y otros varios usos de tipo corporal también a los que se le daba. Pero después de empezar la utilización de este producto, se empezaron a registrar muchísimas complicaciones, algunas de ellas fatales. Por eso, hace más de 20 años atrás, se empezó a prohibir la comercialización y la utilización de este producto en varios países del mundo. Uno de los precursores de esto principalmente fue justamente el Brasil, ya que habían unos productos, se sintetizaban en Brasil, se comercializaban en gran medida en Brasil, y ellos fueron de los primeros que empezaron a ver todo este tipo de complicaciones. Entonces, posteriormente, una vez que estuvo bien registrado, prácticamente nosotros no tuvimos este tipo de, o sea, registradas las complicaciones. Nosotros en nuestro país no hubo un stop, digamos. Dejamos de ver este tipo de casos hasta los últimos años, en donde empezamos a ver un creciente aumento de estas complicaciones provocadas por la aplicación de este producto. Son un poquito de la historia a nivel local. eh, eh, cuando yo no voy a hablar de lo que sucede acá, porque ayer tuvo un escándalo con el tema de que se aprobó. Usted me dice que hace 20 años eso se está usando, pero que hace 20 años también se empezó a erradicar, vamos a decir. ¿Cómo es entonces que en el mes de junio, hoy la ministra de Salud dijo que se aprobó el uso de ese producto en el mes de junio y que se reconfirmó en septiembre? O sea, nosotros no teníamos autorización acá en Paraguay de Dinavisa para ese uso. Bueno, eso realmente, los detalles, yo no me quiero meter con esos detalles sencillamente porque si bien tratamos de averiguar, no obtuvimos esa información. Entonces no me gustaría dar una información equivocada sobre eso. ¿Cómo, Lo cómo, cómo? que sí puedo decir después de la conferencia de prensa de la ministra de hoy fue específicamente que desde hace más de un año o un año aproximadamente Dinavisa ya no forma parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es decir, es una entidad independiente hasta donde se lo permita, ¿verdad? Nosotros realmente desconocíamos eso. Ustedes como sociedad, También como sociedad solicitaron una explicación escrita por lo menos. no solicitamos una aplicación escrita directamente a esta entidad. Estábamos trabajando en formular una denuncia específicamente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por eso para nosotros fue una sorpresa conocer que Dinavisa ya no es parte de esta cartera.
Después lo otro que te puedo decir es que tenemos que tener mucho cuidado porque hay productos que se registran, que están habilitados para comercialización en el país, pero no necesariamente para un uso específico. Es decir, este producto puede estar habilitado, por ejemplo, para rellenar prótesis odontológicas. Claro, ¿Me claro. explico? O sea, No necesariamente tiene para... uso específico. Claro, exacto, o sea, comercializa, está habilitado para una u otra cosa. Entonces también eso tenemos que tener en consideración. Y ahí es No sé, donde, ahí está según la... ahí donde está el paciente que tiene que conocer. Porque si va al cirujano y le dice, este habitualmente se usa, pero este estamos usando para esto, entonces ahí el paciente no puede ir a decir, sí, póngame ese si es para el diente es otra cosa. Correcto, correcto. Y también tenemos que llamar, a dar una llamada de atención a las autoridades, porque para que el paciente pueda saber si un producto está habilitado o no también. Vos sabés que tiene Vinavisa su registro en internet de los productos y eso supuestamente uno pone los nombres comerciales o de los productos en sí y uno tiene que tener acceso a eso. Nosotros estuvimos buscando hasta hace 2 días atrás recurrentemente y ese producto no figuraba como si estuviera registrado. Ahora, nosotros sabemos también que en el país, o sea, faltan muchas cosas por mejorar aún, ¿verdad? Y no sabemos si en este caso se trataba, por ejemplo, de que no se había actualizado nada más la página de internet, como suele pasar, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos dar una opinión definitiva en cuanto a esto. Esperábamos que la conferencia de prensa que se llevó a cabo el día de hoy pueda esclarecer eso, pero aparentemente no fueron muy concisos con respecto a eso. Lo único que dijeron es que el producto creo que estaba aprobado desde junio, julio, y que lo que pasó el viernes pasado, 8 de septiembre, fue que recibió algún tipo de modificación, que tampoco sabemos a qué modificación se refería, ¿verdad? Aún así, este producto viene siendo publicitado y utilizado mucho antes de junio de este año, si es que supuestamente fue habilitado o registrado, autorizado el uso y la comercialización en nuestro país en ese mes. No sé si me explico. Sí, claro, claro, claro. O sea, ya estaba en el mercado antes que se tenga la Sí, autorización de sí. junio. Y eso puede ser también que haya entrado vía contrabando, o sea, X. Por eso, Sí, sí, entonces, son mil todos, cosas. realmente son preguntas muy interesantes que tendríamos que hacerle para aclarar a la gente que está encargada de eso. Como te digo, yo lo que te puedo dar son esos hechos que nosotros sí manejamos, pero el resto de las cosas realmente no desconocemos. Entonces no puedo Pero pronunciarme sobre eso. la gente que nos tiene que aclarar le preocupa nomás si fueron ellos y por la anterior administración. No le importa otra cosa por lo que veo, porque si en una conferencia de prensa no aclararon bien el tema, porque muy fácil es hacer una conferencia de prensa al director de Dinavisa y decir, hemos suspendido esto que fue aprobado en el otro gobierno, pero si no nos dice así no entendemos. Correcto, o por lo menos, no sé, estamos agarrando nosotros la administración nueva, hay mucha transición, estamos todavía familiarizándonos con el trabajo que quedó pendiente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero realmente no, es algo que vos y yo estamos con el mismo nivel de información actualmente. Lamentablemente. Dale,